Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos leyendo y estamos reflexionando, como siempre, sobre este libro de Levítico. Estamos en esa sección grande que tenemos de estos capítulos que nos hablan de la ley de la santidad. Que cuando hablamos justamente aquí de la ley de la santidad, estamos hablando del modo, ¿verdad? Vivendus, como decimos, la forma que tendríamos que vivir o cómo el Antiguo Testamento o este libro de Levítico propone como camino de salvación, como camino de santidad. Y por eso le llamamos así, o por lo menos los autores, los estudiosos de la Biblia lo llaman así, ley de la santidad. Son normas específicas del comportamiento del hombre, de la comunidad en síntesis, pero no nos olvidemos que siempre tenemos los dos elementos juntos, ¿verdad? El elemento individual de la persona que tiene que cambiar, que tiene que entender. Hablábamos también del valor ético, social, económico, incluso que entraba aquí, que esto es muy importante. Pero por otra parte, nosotros sabemos que todo este aspecto siempre apunta a aquello que nosotros le estamos diciendo, que es el aspecto directamente comunitario. Entonces, ahora estamos en este capítulo 25 y vamos a continuar algunos de los versículos que aún estamos por reflexionar y que tienen la idea principal del rescate sobre todo. Casi todo nos habla del rescate de las tierras, la providencia divina, el confiar totalmente en el Señor y así sucesivamente. En el versículo 23 hasta el 28 nos dice el libro de Levítico, capítulo 25 siempre, la tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. En cualquier terreno de su propiedad ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Si no tiene a nadie que pueda ejercer ese derecho, pero adquiere por sí mismo lo necesario para el rescate, calculará los años transcurridos desde la venta, devolverá la diferencia al comprador, y así podrá regresar entonces a su propiedad. Si carece de medios suficientes para recuperarla, lo vendido permanecerá en poder del comprador hasta el año del jubileo, pero en el año del jubileo quedará libre y el vendedor regresará a su propiedad. Es interesante entonces aquí el problema de la tierra, Cómo entonces está legislado. Imagínense que estamos años y años antes incluso de Jesús, ¿verdad? O sea que por lo menos 3.000 años atrás ellos están pensando de esta manera, o 2.500 por lo menos, ¿verdad? O sea, todo este derecho a la tierra, el derecho a la propiedad. Imagínense que la Biblia tiene 3 ejes elementales y fundamentales sobre las cuales, si nosotros entendemos estos 3 ejes, que están en las tres promesas que le hace Dios a Abraham. En el capítulo 12 del Génesis nos habla, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. El problema de la tierra verdaderamente aquí, ¿verdad? Tenemos que recordar que estamos también reflexionando, o por lo menos el autor sagrado con la comunidad, durante el exilio y después del exilio. Y esto se está escribiendo en ese tiempo. Entonces hay un problema muy sensible sobre el problema de la tierra, el perder la tierra, el ir como extranjeros, el ser exiliados, no tener tierra, en fin.
El problema de la tierra atraviesa prácticamente toda la Biblia también. Llegamos incluso al Apocalipsis, cuando el Apocalipsis nos habla de tierra nueva y cielo nuevo, pero siempre es el problema, ¿verdad?, de esa conquista de la tierra, de ese lugar definitivo donde arraigarse. Porque aquí es el lugar donde encontramos nuestro arraigue, ¿verdad? O sea, nos encontramos en nuestra propia tierra, nos encontramos en nuestra propia realidad, en un aspecto cultural, en un aspecto antropológico del desarrollo de un pueblo, de una persona, de cada uno de nosotros. Bueno, por otra parte, el segundo momento es lo de la descendencia. La descendencia también es importante en el sentido de que ellos se consideran el pueblo elegido después, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber que esto continúa dentro del pueblo elegido? Y sobre todo dentro de esa mentalidad que después en esas zonas, en esas regiones, existían entonces muchos intercambios, ¿verdad? No solamente los intercambios culturales, sino que el intercambio de la propia raza, de la propia sangre. Y esto, claro, traía algunos elementos, pero esto de la descendencia y después el hecho de procurar tener la propia sangre, digamos, entre comillas, era por una cuestión más bien religiosa, una cuestión de la famosa idolatría. Pero no la idolatría como religión simplemente porque yo no quiero saber nada de tu Dios y quién es tu Dios, etc. Porque incluso sobre eso nosotros hemos estudiado algo y decíamos la cuestión de la idolatría, que con dos elementos ellos trabajan mucho durante todo el Antiguo Testamento. Lo de la monolatría que significa justamente que ellos tienen un solo Dios, pero al mismo tiempo ellos aceptan entonces que los otros, la parte de la latría, que los otros adoren, ¿verdad?, otros dioses. Es como decir, a mí no me importa que ustedes tengan sus dioses, yo tengo el mío, Yahvé, mono, uno, mi Dios. Pero me doy cuenta y acepto de que los otros puedan tener sus dioses. Solamente después, poco a poco, ellos van entendiendo, y aquí justamente viene el problema, que se va a insistir mucho sobre la cuestión de la descendencia, ¿verdad?, del Toledot, que se dice, de las generaciones, el cómo vienen las generaciones. ¿Por qué? Porque, claro, ellos ahora se dan cuenta, aceptan a todos los pueblos, aceptan a todos los dioses, se casan con otros, pero ahí entonces comienzan a tener el problema religioso, porque los otros comienzan a entrar e invadir con sus dioses. Y esto es lo que ellos después, cuando van al exilio, comienzan a reflexionar y dicen, ¿por qué nosotros estamos hoy en este exilio? ¿Por qué nos encontramos en esta debacle, en esta destrucción de nuestro pueblo y de nuestra gente? ¿Por qué? Y entonces ellos miran y leen desde el aspecto religioso y dicen, porque nosotros fuimos infieles a Dios. Éramos monólatras, pero al final aceptamos a otros dioses. Y ahí viene entonces la cuestión de la idolatría de otros dioses que van entrando, dice, ellos lo reflexionan así. Y eso hace que nos desviemos. Al final, ñandere Sara y peñán de Yarawi. Ya la otro dios es y entonces ahí arruinamos toda nuestra cultura, todo lo que somos nosotros, nuestra propia identidad, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, cuando están hablando ellos aquí de la descendencia, en realidad, están hablando de un cuidado de esa nación, de ese pueblo elegido que yo te daré. Y el tercero luego será ya al final, ¿verdad? Que de esta generación, de esta descendencia, nacerán reyes. Volveremos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande Yara ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. ¿Por
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 25. Estamos haciendo una pequeña introducción de todo lo que significa, ¿verdad?, el hecho de los tres ejes de la Biblia. La cuestión de la tierra, la cuestión de la descendencia y la cuestión de la monarquía. El tercer elemento es la monarquía. Y eso sigue y eso pasa toda la parte de la Biblia, o sea, en forma transversal, todos los libros. Y así hasta llegamos, ¿verdad?, a Jesús. Jesús es rey de los judíos, ¿se dan cuenta? Es la monarquía, es el rey, es el Mesías, es el que viene a salvar, es Dios mismo, ¿verdad?, el rey. Bueno, en fin. Ahora queremos entrar en esto del rescate de las propiedades de la tierra, justamente para mirar un poco cómo ellos se centran, ¿verdad?, que la tierra no podrá venderse definitivamente, ellos están diciendo. Por esta razón, no podemos vender definitivamente, es que tenemos que recuperar siempre. Muchos que van perdiendo, ¿verdad?, sus herencias, muchos que van perdiendo tierras inmensas que han heredado, que han recibido de sus abuelos, de sus padres, etcétera, etcétera. Y después, por A o por B motivo, aquí mismo te habla también de la cuestión, dice que se endeudan. Y entonces, vaya, pues, vendemante, entregamante. Y justamente eso es lo que el pueblo de Israel, por lo menos en su reflexión, no quiere que suceda más. Porque ellos tuvieron la experiencia de haber perdido la tierra, de ser extranjeros, de no tener nada, hasta que vuelven de nuevo, ¿verdad? Vuelven ya con otra mentalidad, vuelven ciertamente con ciertas capacidades y se han despertado después de haber sufrido mucho en el exilio. Pero lo importante es que vuelven a recuperar, ¿verdad? Ese es el gran milagro que se realiza en la vida de ellos, en la vida de este pueblo. Y desde ahí comienzan a reflexionar y decir justamente, Dios nos ha dado esta tierra, esta es nuestra tierra. Somos el pueblo elegido por Dios porque nosotros tenemos que hacer caminar y hacer entender a quién, no solamente a los demás, sino que comenzando por nuestro propio pueblo. Eso es lo más importante y por eso que insisten mucho, ¿se acuerdan?, que hemos dicho tantas veces en el aspecto de la comunidad. Para el judaísmo, el elemento comunitario es lo esencial y lo básico, porque es ahí donde nosotros tenemos que entender y entendemos nuestra propia identidad. Identidad como nación. Identidad como nación. Porque si yo me hago del solito, me hago ahí de no sé qué cosa, después, pero ¿dónde está tu fuerza? O sea, como nación, no tenés ninguna fuerza. Perdés tu identidad, te invaden los otros y te eliminan, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, ellos reflexionan y ellos ven y dicen, no, nosotros somos el pueblo elegido, incluso se ponen un poco por encima, por decir, ¿verdad? Somos el pueblo elegido, nos fortalecemos desde Dios. Entonces, sabiendo que Dios nos ha elegido y que nos ha dado esta tierra, y más aún nos da un estilo, ¿verdad?, de regirnos, la monarquía, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que el pueblo de Dios poco a poco comience a tomar conciencia. Y en la medida en que toma conciencia y se identifica como pueblo y como nación, ellos comienzan, ¿verdad?, a luchar por sus propios derechos. El autor sagrado reflexiona muy bien sobre estos elementos y lo va trabajando muy bien sobre estos elementos. Entonces, aquí cuando nosotros estamos hablando del rescate de las propiedades, es decir, las tierras, justamente nos insiste, ¿verdad? La tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía, dice Dios, ya ve, ¿verdad?
y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. En cualquier terreno de su propiedad ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra, el derecho de rescate sobre la tierra. Entonces, esta sección se centra en las normas que conciernen a la redención. Geulá se dice, Geulá en hebreo. Geulá es esto de redimir la propia tierra, ¿verdad? De la propiedad. En los versículos 23 al 28 se plantean el derecho de este rescate de la tierra de manera distinta a lo que nosotros leemos en los versículos 8 al 17. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de los años asume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del séptimo, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Entonces, eso es lo que nos hablaba del año jubilar. Pero se nos habla, ¿verdad?, que aquí es totalmente diferente de lo que nosotros estamos mirando en el 23 y en el 24, ¿verdad? Que la tierra no podrá venderse definitivamente y uno después ya lo va a rescatar poco a poco, porque ustedes son extranjeros. En cualquier terreno de su propiedad ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Entonces se trata de una institución del rescate, probablemente más antigua que la que acabamos de leer nosotros del año jubilar. Pero aquí se vincula con lo del año jubilar. El principio general es que la tierra no se puede vender a perpetuidad sin derecho a reclamación. Yo te puedo vender, pero después entonces de un cierto año te vuelvo a sacar. Entonces te hay en la ave y ande allá. O sea, a perpetuidad yo no te puedo vender, no puedo vender a nadie. Es decir, sería como un alquiler entonces, ¿verdad? Te alquilo por 49 años, te alquilo por 100 años, ¿verdad? Es interesante porque justamente muchas de las propiedades hechas jurídicamente normalmente se entregan así, por lo menos a nivel de trabajos apostólicos, a través de trabajos congregacionales. Entonces, por 49 años, otros 49 años, entonces 98 años. Después vamos a volver a evaluar. Es decir, te entrego esto para que lo trabajes a alguna congregación, a alguien, a algún movimiento laico, y bueno, que trabajan eso, evangelizan, lo llevan adelante, lo van utilizando, usufructuando, ¿verdad? Siempre esto se hace ante situaciones en que se encuentra esa propiedad o esos lugares prácticamente en un abandono. Eso yo le estoy hablando ahora de nuestra realidad, simplemente para comparar un poco de dónde viene también esto que actualmente nosotros hacemos o vivimos, ¿verdad? A nivel de iglesia o a nivel de congregaciones, que le entrega a otra congregación por 49 años o por 98 años, y bueno, mientras, ¿por qué? Porque esa congregación se ha diezmado, entonces ya no puede llevar adelante un trabajo pastoral, y entonces se le entrega a otra congregación o algún movimiento eclesial o al mismo Vaticano, etcétera, etcétera, que después va buscando cómo hacer para que esos lugares continúen siendo lugares de evangelización, de trabajo, ¿verdad? Para que, para no perder la propiedad, para no perder de todo eso, porque si no yo puedo decir, bueno, aquí ya no pasa nada, aquí ya no hay vocaciones, aquí entonces a vender, entonces a ver plata hasta ahí por una otra cosa. Sin embargo, no se hace de esa manera normalmente, ¿verdad? Porque la historia de la salvación es entonces tan larga, tan amplia y todos actuamos. Vendrán otras generaciones, no sabemos. La providencia de Dios siempre es diversa. Bueno, entonces vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero
que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión. Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos en el Levítico capítulo 25, del 39 al 34. Los versículos que decíamos 29 y 34 se centran principalmente en el derecho de rescate de la casa habitable que ha sido vendido por cualquier causa. Una casa que ha sido vendida por cualquier causa, pero se dan cuenta que es una casa habitable. Quiere decir que había algunas causas, ¿verdad? Y entre ellos estaba la deuda. Entonces, por eso que ellos están mirando continuamente sobre el elemento del rescate, ¿Por qué han vendido? Se distinguen dos casos: el derecho de rescate temporal, solo por un año después de la venta, si se trata de una vivienda en ciudad amurallada, la cual no podrá ser liberada durante el jubileo. Derecho perpetuo de rescate en caso, este es el segundo, que se trate de dos casas construidas en aldeas sin muralla o villas rurales, las cuales deben volver a sus primeros propietarios en el año jubilar si no han sido aún rescatadas. Nótese que según esta legislación el jubileo no es aplicable a las viviendas urbanas. Esto será que es reflejo de la antigüedad preurbana de esta institución o proyecto social posexílico para los desfavorecidos de las aldeas. Es verdaderamente para ellos, para aquellos que están desfavorecidos. Quizá debe entenderse que, dada la mezcla social existente en las ciudades israelitas, cananeos y extranjeros, y la diversidad de actividades económicas no siempre dependientes del campo, la aplicación del jubileo se hiciera impracticable en muchas circunstancias, de modo que la legislación israelita no lo contemplara en el ámbito urbano. Entonces tal vez esto no se hacía, ¿verdad?, mucho en el aspecto urbano, porque más bien los israelitas que estaban en esta situación también son del campo, ¿verdad?, o sea, fuera del ámbito urbano. La Mishnah, entendida por esa amurallada, a toda aquella que se encuentra dentro de una ciudad amurallada, valiendo como casas de ciudad amurallada aquellas en cuya ciudad hay al menos 3 patios con 2 casas cada una, rodeados con muros desde los tiempos de Josué. Bueno, entonces todo esto nos está indicando, ¿verdad?, esa necesidad más bien teológica que nosotros dijimos, es el del arraigarse. Y ciertamente el tener una casa, el tener un lugar donde recostar la cabeza, es lo que te lleva a vivir también con dignidad en tu familia, en tu casa. La gente de que viene a y un día ave, un día amó, entonces eso no hace bien, ¿verdad?, al hombre, no hace bien al hombre, porque el hombre necesita ese lugar, ¿verdad?, donde tenga que enraizarse, y eso es lo que le ayuda. Veamos un poquitito más, esto mismo que nosotros miramos aquí como un derecho perpetuo de rescate, se concede también a los levitas respecto a sus casas. La tribu de Leví, a diferencia del resto de tribus de Israel, no recibió de Yahvé un territorio fijo, ¿verdad?, sino que nosotros miramos un poco aquí, pero sí recibió un grupo de ciudades. Entiende que estas no son estrechamente de los levitas, con pastos a su alrededor donde poder habitar, pero estas no incluían el tipo de aldeas mencionadas en el versículo 31. Sus casas tenían derecho de rescate perpetuo y si no eran rescatadas por ningún otro levita quedaban libres durante el jubileo. Mientras que los campos que rodean, expresión que suele designar un tipo de pastoreo, estas ciudades ni siquiera podían ser vendidas por tratarse de una posesión perpetua. Ahora nosotros, mirando un poquitito, ¿verdad?, de este capítulo 25 que estamos viendo, sin ser exactamente lo mismo, fíjense que en Ugari ya también el rey podía otorgar ciudades enteras a sus sirvientes más fieles, ciudades enteras, imagínense.
En el caso de los levitas, Yahvé, el Dios de Israel y único propietario de la tierra, es quien otorga este privilegio. Dios entonces, ¿verdad?, es el que va a otorgar, así por lo menos ellos lo reflexionan. Cabría preguntarse si estos versículos 32 y 34 no pretenderían regular, es decir, desde la óptica sacerdotal, las propiedades de las ciudades levíticas con la esperanza de conseguir que las tierras restauradas de Judá tras el destierro quedasen bajo el liderazgo sacerdotal. Precisamente la lista ofrecida en Primera Crónica 6, 54, 81 muestra que las ciudades más grandes e importantes eran levíticas. Eran las ciudades levíticas, ¿verdad? Entonces, ¿será que nos está apuntando a ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, de aquí entonces seguimos mirando el 35, 38, cuando después de estas propiedades de los levitas nos hablan de la prohibición de la usura, va del 35 al 38. Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagar, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped, y él vivirá junto a ti. No le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés, ni le des comida para sacar provecho. Yo soy el Señor su Dios, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra y la sed, y también para darles la tierra de Canaán y para el ser el Dios de ustedes, para ser el Dios de ustedes. Y esto entonces es lo que Dios les está proponiendo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí cuando leemos la parte más antigua de este capítulo posiblemente, ¿verdad?, tratan de los préstamos sin interés. Nesek se dice eso literalmente, ¿verdad?, sin ningún interés. Ni la usura o recargo, especialmente en plata o dinero, y de la prohibición de la usura entre los israelitas en situaciones de desesperación y de pobreza. Estamos con el libro de Levítico, capítulo 25, estamos hablando un poco esto del rescate, sobre todo de las propiedades, de las tierras. Decíamos que la tierra es elemental y fundamental y también atraviesa prácticamente todo el Antiguo Testamento. Nosotros miramos el principio general de todo lo que encontramos aquí en este capítulo 25 del libro de Levítico. Este principio general es que la tierra no se puede vender a perpetuidad sin derecho a reclamación. Sin derecho a reclamación, es decir, como decíamos, después de cierto tiempo, es el no perder la tierra verdaderamente o definitivamente. Tal vez por A o por B motivo se da en ciertas circunstancias, pero eso no se puede perderla. Y entonces, la razón es más bien una razón teológica. Y veamos cuál es esta razón, que se encuentra en el versículo 23, ¿verdad?, que nos dice: la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Es decir, este versículo es la clave para este capítulo 25, ¿verdad? Toda la teología del jubileo se encuentra aquí, que la tierra no debe ser vendida a perpetuidad porque es propiedad de Yahvé y los israelitas son extranjeros residentes. Eso se dice gerim, el gerim. Entonces, aquí nosotros podemos comprender muy bien que la tierra pertenece a Dios. Esa es una situación, ¿verdad?, teológica en la que se nos está presentando. Ustedes son simplemente extranjeros y huéspedes, o son inquilinos, toshabim, inquilinos. Es el toshabim que se encuentra aquí sobre esta tierra, por lo tanto ustedes van pasando, la tierra permanece, la tierra es de Dios, la tierra es mía. Entonces vos vas pasando, hoy estás aquí, mañana no estarás más aquí. O sea, es una teología muy profunda, es una teología que llega, ¿verdad? Entonces, vos estás ahora simplemente para usufructuarla en este momento. Pero esa tierra pasa. En la medida en que esa tierra pasa, entonces también esa tierra ya no será tuya, desaparecerá para vos, porque la tierra siempre será de Dios. De manera también reiterada se dice a lo largo del Pentateuco que es Yahvé
quien otorga la tierra a los patriarcas y a sus descendientes, al pueblo de Israel. Es Yahvé entonces el que va ofreciendo, el que va dando. Yo te daré la tierra, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 12 justamente del libro del Génesis. En el capítulo 15, versículo 7, 15, 7 del libro del Génesis también nosotros encontramos eso, ¿verdad? En el versículo 7. Porque dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Para darte en posesión. ¿Quién es el que te da en posesión? Y solamente el dueño, ¿verdad? Entonces aquí encontramos en un sentido bíblico, teológico, que es Dios el que dona la tierra. Dios es el que da la tierra a cada uno. Y bueno, así entonces estamos encontrando y estamos entendiendo que la tierra le pertenece a Dios y es Él el que otorga a quien Él quiere, tanto a los patriarcas como a los descendientes del pueblo de Israel. Y quien otorga a cada tribu también es Dios, ¿verdad? A cada parcela, su parcela de tierra correspondiente. Nosotros encontramos todo el capítulo 32 de los libros de los números que estudiaremos ya oportunamente. Encontramos que es Dios el que va donando toda la tierra. Es Dios el que le va ofreciendo toda la tierra. Y entonces a cada uno, vemos en Daina, cada uno de los pueblos le va poniendo, a cada una de las familias, mejor dicho, ¿verdad? De las 12 tribus, les va dando su parcela, les va dando esa región donde ellos tendrán que vivir. Así entonces se establece con relación a la posesión de la tierra una analogía entre, por un lado, Yahvé y el israelita por otro lado. Esta analogía es interesante de la relación de la posesión de la tierra. Por un lado es Yahvé, el dueño, el que posee la tierra, pero por otra parte también es el israelita, a quien se le está donando esa porción de tierra, la que tú tienes que utilizar para realizarte. Entre este y el extranjero residente, ya que Yahvé es el único propietario y Canaán es la heredad de Yahvé, los israelitas no pueden ser más que forasteros, admitidos como extranjeros residentes. Los israelitas entonces no pueden ser más que forasteros, admitidos también como extranjeros residentes. De modo que la compraventa se convierte en un cambio transitorio de dueño. Ahí está. Por eso entonces decía, ¿verdad? La compraventa de una tierra, de un terreno, bueno, que ahora te corresponde a ti, es nada más que un cambio, dice, transitorio. Cambio de dueño. Hasta que de nuevo se hará lo mismo más adelante. Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Porque así nosotros miramos cómo Dios va actuando, cómo Dios va entregando la tierra, cómo Dios en la misma historia de salvación va realizando este estilo de convivencia. Por un lado, entonces es Israel, ¿verdad? Y por otra parte es Dios el que tiene la tierra en sus manos. El dueño último de la tierra es Yahvé. Cuando un israelita en quiebra vende parte de su tierra, es deber concederlo el derecho de rescate. Es deber de rescatarlo. Por algo vendéis en la lleva, entonces le pide al otro israelita. O sea, se dan cuenta cómo ellos el aspecto de la tierra lo consideran muy sagrado, ¿verdad? Y esto sería justamente para que no existan latifundios, ¿verdad? Para que no existan gente que tienen miles y miles y miles de hectáreas. Y cuanto más, ¿no? Y Pepe y la Imboriajuga ofrece esta vez, o me eso en la plata, o yo, a la Imboriajuga, pues muchas veces está en esa situación, ¿verdad? De extrema pobreza. Peante la orecoa, a Japú, barete pone la plata, una cierta cantidad, pensando que eso es millones y millones, ¿verdad? Y algunas veces están vendiendo por una bicoca, ya entiendes, por una bicoca, por cosas irrisorias, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta y después ya quedan sin la tierra. O sea que aquí la tierra es elemento fundamental, y claro, es el lugar de arraigo, de la persona, de la humanidad, para comenzar a tener dignidad. Justamente nosotros lo primero que necesitamos es un lugar donde vivir, ¿verdad? Donde arraigarnos, donde estar.
Es interesante este aspecto, ¿verdad? Claro, eso es antropológicamente hablando, ¿verdad? Es la necesidad del hombre, la tierra, el lugar donde se pueda realizar. Bueno, seguiremos reflexionando con más Ñande Yara Ñe. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos mirando este bloque muy interesante que nos está hablando del 35 al 40, al 38 en realidad, 35, 38. Posiblemente decíamos que es uno de los parágrafos de los estudios, ¿verdad?, que trata aquí sobre la prohibición de la usura, y que es uno de los más antiguos, ¿verdad? Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagarle, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped, y él vivirá junto a ti. No le exijas ninguna clase de interés. Imagínense cómo le está insistiendo. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés, ni le des comida para sacar provecho. Yo soy el Señor su Dios, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Bueno, esto es lo que estamos mirando y estamos insistiendo bastante aquí, ¿verdad? Pero miremos y digamos que justamente lo que recién estábamos estudiando, aquí se le pide esto de que hay una prohibición verdaderamente de la usura entre los israelitas en situación de desesperación y de pobreza. No se trata entonces de préstamos, ¿verdad?, de los ricos para que estos puedan negociar, porque le dice también que le tiene que ayudar, le tiene que prestar, pero no es para negociar, dice. Por lo que los préstamos de los que se habla en estos versículos están más vinculados con las limosnas y los dones. Están más vinculados con la limosna y los dones. La palabra luego limosna, ¿verdad?, justamente significaba eso. Era dar, no como nosotros entendemos una monedita, pero anda de limosna.
Limosna era la posibilidad que yo le estaba dando a esa otra persona para poder vivir. Es decir, para que pueda, es como el platasí, por decir así. Esa era la verdadera limosna, ¿verdad? No la limosna que nosotros hoy entendemos como una monedita ahí que estamos dando, sabiendo que podríamos dar verdaderamente muchísimo más. Y bueno, aquí entonces, propios de una obligada caridad para garantizar la subsistencia del israelita necesitado. Escuchen bien eso, propios de una obligada caridad. Uno se obliga a sí mismo, quiere decir eso, es una obligada caridad para darle a ese israelita necesitado. Que con los intereses de otros préstamos de índole comercial se establece una analogía entre la relación de los israelitas con sus compatriotas más necesitados y la relación entre Yahvé y los israelitas. Unos y otros son y deben ser mantenidos. El verbo hebreo que corresponde entonces al sentido de ayudar, tomar el control de, ¿viste? Tomo el control de esta persona a quien yo tengo que ayudar, a quien tengo que llevar adelante. Estamos en esta situación entonces. Como extranjeros residentes o huéspedes, el dejar vivir a tu hermano junto a ti no significa que el pobre deba vivir bajo el mismo techo del que tiene cubiertas sus necesidades, sino que éste debe ayudarle, como se señala en el versículo 37, prestándole el dinero sin interés y los víveres sin aumento alguno de precio. La motivación para guardar estas normas es doble. Por un lado, es el temor de Dios. En el versículo 36 justamente nos está diciendo, ¿verdad? No le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano, ¿viste? Entonces, ya con la ñandez esta vez ya pota la caridad, ya pota pedir por a mí a peñan de la pisare. Solamente cuando nosotros tememos a Dios. Aquí te está hablando, ¿verdad?, del temor de Dios. Y por eso tampoco no es que vos le estás dando, regalando la ayuda verdaderamente que te está pidiendo aquí a ese pobre es darle, dice, lo de comer, pero no como un regalo, sino que no usufructuando de él. Yo no puedo usufructuar de ese pobre. Entonces es un precio bajo, precio de costo, Yahshua. La motivación que nos mueve es entonces siempre el temor de Dios. Y por otro lado también el recuerdo de que Yahvé fue quien les sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán. O sea, esto es lo mismo que nosotros algunas veces decimos en esas personas o las personas con quienes nos encontramos y nos damos cuenta, ¿verdad? Dentro de su miseria, dentro de su pobreza, antropológicamente hablando, en situaciones difíciles, decimos, me reconozco en ti, ¿verdad? Me reconozco en ti. El reconocerse en la otra persona significa justamente esa difícil situación que uno ve en el otro y uno dice, bueno, pero a mí también esto me pudo haber pasado. La suerte de esta persona también yo incluso la puedo vivir todavía. No pensemos que porque hoy estemos todo súper bien, todo súper lindo, mañana seguirá lo mismo, no sabemos en nuestra propia vida. Y entonces por eso decimos, me reconozco en ti, y por eso es que también mi alma y mi corazón, imagínense si todos somos así. Evidentemente yo pienso que muchas cosas se paliarían, ¿verdad? Muchas cosas negativas, porque pues es como el platasí que yo decía anteriormente. ¿Verdad? Incluso no le cobro ningún interés, dale fuerza, pero después te va a devolver, ¿verdad? En la medida en que trabaje y comience a producir. Y también el otro elemento también es importante, porque aquí dice, le vas a vender a un precio de costo prácticamente. Esa es la forma de ayudar. No es tampoco la forma de ayudar que yo te dé todo. Te dé todo, y por eso estaba diciendo que venga a vivir, porque yo estoy bien, venga a vivir todo bajo tu propio techo y que dependa simplemente, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces vos dependés de lo que nosotros estamos haciendo aquí, de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros producimos. Anderé mañana, no, yo soy pobre. Está bien que uno sea pobre, pero entonces tiene que tener esa mentalidad, o por lo menos a eso está apuntando aquí.
a esa mentalidad de salir a flote. Pero para salir a flote, entonces necesitas el esfuerzo, ¿verdad? Y ahí aparece el hermano, el próximo, ¿verdad? El israelita que se pone, en día, te ayuda. Y una vez que salí, entonces vos ya podés comenzar a volar. La motivación para guardar estas normas es doble. Por un lado, el temor de Yahvé, ya dijimos, y por otra parte, que te hace recordar que vos también fuiste extranjero. Otra cosa son los préstamos a naciones o personas extranjeras en los intercambios comerciales, ya que en estas sí podrían valer esto de la imposición de los intereses a préstamos, ¿verdad?, que podemos hacer a israelitas. Ahora, esto provocaba también la reciprocidad que fuera necesaria para evitar los abusos. Estamos hablando de este capítulo 25 de Levítico que nos habla de la prohibición de la usura. La usura, entonces, que es condenada directamente, ¿verdad?, por la Biblia en este sentido, no explotar al hermano, no explotar a nadie, sino que al contrario, mirando a la comunidad también, porque recordemos que si hay pobres y más pobres y más pobres dentro de la comunidad, después eso repercute ¿en quién? Y repercute sobre la misma sociedad. Hoy en día tenemos que estar cuidándonos que nos roben nuestro celular, que nos roben, que nos entren en la casa, que nos desvalijen. Tenemos que alzar murallas, no sé de cuántos metros, poner, electrificar, todo. Vea, esas son formas, nosotros decimos, de seguridad, una forma de seguridad. Pero esa no es la verdadera seguridad, por lo menos así como estamos entendiendo de la palabra de Dios. La verdadera seguridad es que toda la comunidad pueda vivir en una forma digna, toda la comunidad en forma digna. Y es detrás de esto lo que nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad?, a mirar, a luchar y a procurar, y vamos a decirle así, a patalear por buscar para que esto suceda en nuestra comunidad. Vean la iglesia. ¿Se acuerdan que Hechos de los Apóstoles también, después capítulo 2, del 42 en adelante, nos habla de una comunidad donde se compartían todos los bienes. Nadie pasaba necesidad. Y claro, cuando nadie pasa necesidad es porque todos estamos empeñados en que la comunidad viva bien, la comunidad se empeñe, la comunidad verdaderamente trabaje, la comunidad vaya adelante. Y bueno, así entonces vamos a seguir mirando un poco. Decíamos que otra eran las cosas estas con respecto a los préstamos a naciones o personas extranjeras en los intercambios comerciales, ya que éstas sí imponían intereses a los préstamos a israelitas, lo que provocaba que la reciprocidad también fuera necesaria para evitar abusos. Los diversos códigos legales de tradición babilónica no eran tan estrictos como la legislación israelita, al menos en lo que la preocupación por los pobres se refiere, y permitían los intereses, aunque procurando cortar los abusos, decíamos nosotros. Las dificultades para el cumplimiento de esta normativa israelita son obvias y la historia muestra que no siempre tampoco se siguieron. Así que esta es la norma, ¿viste? Esta es la ley que están poniendo, no a la usura. Y bueno, hasta ahí quedamos como ley, pero después nos damos cuenta que la historia muestra que no siempre se siguieron. Por ejemplo, hacia el siglo V a.C., en la colonia judía de Elefantina, se practicaban préstamos de hasta el 60% anual. 60% anual. Huiroreí con años de banco fuera de hoy, ¿verdad? Huiroreí, 60%. Imagínense entonces cómo eran, a pesar de que existía la norma, a pesar de que existía no a la usura, imagínate, y te ponía un interés de 60% anual. Ahora, en los versículos 39 y 55, nosotros vemos lo siguiente, que son los servidores israelitas, es otro de los elementos también. Si tu hermano se queda en la miseria y se ve obligado a venderse a venderse a ti, no le impongas trabajos de esclavo. Él estará a tu servicio como asalariado o como huésped y trabajará para ti solamente hasta el año jubilar.
entonces quedará en libertad junto con sus hijos. Volverá a su familia y regresará a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis servidores, yo los hice salir de Egipto. Y por eso no deben ser vendidos como esclavos. Tú no ejercerás sobre tu hermano un poder despótico, sino que temerás a tu Dios. Bueno, este elemento también es muy importante. Vamos a ver en esta explicación, ¿verdad?, cómo uno no puede vender a su propio hermano, no considerarlo y no tenerlo como esclavo. Esta es la explotación, ¿verdad?, que uno está haciendo por su hermano. Esta última sesión del capítulo están centrados en la relación de esclavos, planteada desde 3 situaciones distintas. El caso de un israelita que se vende a otro en pago de deudas, luego la posesión de esclavos extranjeros y el caso de un israelita que se vende a un extranjero en pago de deudas. Entonces aquí miremos un poquitito más, ¿verdad? Porque después, estos son los servidores israelitas, es la primera parte, ¿verdad? La segunda son los esclavos extranjeros y después el derecho de rescate también de los esclavos israelitas. Estos son los 3 elementos. Nosotros vamos a mirar esa primera partecita que va y que está asociada, ¿verdad? El hombre moderno tiene una visión particular y negativa del concepto de esclavo, ciertamente, generalmente asociada a cierta vulgarización errónea de lo que se entendía por esclavo en el derecho del Imperio Romano, por lo que conviene corregir también esta imagen. ¿Quién era el esclavo en la cultura oriental o en la cultura bíblica? Durante la época arcaica romana, el esclavo disfrutaba de una cierta consideración social. El esclavo tenía consideración social, ya que generalmente las familias solo disponían de uno. Comía en la misma mesa que su amo y las 12 tablas lo protegían en los casos de injuria. Con la mitad de la composición de un hombre libre, Entonces, ¿qué es lo que le protegía aquí? Era la iniuria es lo que se llama, iniuria. Es decir, entonces, era un hombre libre en realidad, ¿verdad? Y esto es, pero solamente con la mitad de sus derechos, pero siempre era considerado aún como un hombre libre. Ahora, con el tiempo, especialmente tras las guerras púnicas, la expansión militar de Roma provocó un aumento considerable de esclavos, empeorando consecuentemente su condición social. Entonces, más esclavos, más gente que va entrando, y son los romanos, ¿verdad?, quienes van imponiendo dura cerviz a esto. Jurídicamente, el esclavo no tenía consideración de persona, sino de cosa, y por tanto carecía de derechos. Servile caput nullum ius habet. Aunque con el consentimiento de su amo podía establecer relación denominada contubernium, el contubernio, una cierta relación, entonces con su esclavo. O podía tener un contubernium con una esclava e incluso recibir una masa de bienes. Entonces es el peculium con los romanos, ¿verdad? O sea, le daba una cierta económicamente, ¿verdad?, para que ellos puedan mantenerse, y podía tener una relación con una esclava. Entonces ahí comenzaba algo, por lo menos dentro de su dignidad. Y con este peculium, entonces ellos también podían negociar. Y bueno, estas son una de las cositas, vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, de nuestro programa, queridos amigos, sobre todo lo que significa este camino, ¿verdad?, de lo que significa la ley de la santidad, porque estamos en este gran capítulo de la ley de santidad. Aquí, con esa prohibición de la usura, estábamos hablando también del rescate de las propiedades, de las casas, de las propiedades de los levitas. Por hoy quedamos ahí, volvemos próximamente con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por